Ahí está. Creo que ya. Uh-huh. Hola. ¡Qué nerviosa! Ya Es que sé, ya tiene parece, mucho que no grabamos. ya sé, parece muchísimo tiempo, pero en realidad creo que dejamos de grabar como por mayo. No sé, no me acuerdo. No sé, pero recuerdo que dejamos de grabar repentinamente y íbamos a grabar un video después, pero ya nunca lo grabamos. Pero bueno, regresemos a nosotros, a lo que somos. Él es Diego. Ella es Vero. Y por el momento seguimos siendo conversaciones a la luz de la vela. Así es. Porque no sabemos si vamos a cambiarlo o no sé. Estoy No, yo tampoco nerviosa, sé. tenía mucho que no me ponía nerviosa. Te apuesto lo que quieras a que este video se va a ver igual que nuestro primer Que el video. primero. Bueno, ni tanto. No Ajá. sé, sí que siento que estamos como un poquito más relax, pero que sí estamos como de, es que no entiendo, ¿cómo era? ¿Sabes? Exacto, sí, sí, sí. Pero hola a Entonces, todos, parte de todo el mundo, porque nos animamos nuevamente a grabar porque vimos que nos ven, o sea, que tuvimos más reproducciones o tuvimos algún par de visitas, entonces dijimos, vamos a grabar. De todas formas íbamos a volver a grabar, eso era un hecho. Pero, pero cuéntanos, ahora cómo es, qué va a ser, ok, cómo le ok, vamos a ok, hacer ok. o cómo va a estar. Pues para empezar hay que explicarles, ¿no? O sea, dejamos de grabar así en contexto ligerito para que no sea tan pesado, porque estábamos en la maestría y en la universidad respectivamente. Entonces, bueno, en la maestría Vero, para los que no nos están viendo, y yo en la universidad, y pues ahorita ya estamos a punto de terminar las dos cosas. Bueno, yo ya la terminé, ella está a punto de terminar la suya, y pues Bravo para ya los se dos. nos... Exacto, exacto. Y pues ya se nos relajó un poquito el estrés, el tiempo sobre todo, porque llevé, o sea, sí yo le tuve que decir, a ver, ¿sabes qué? No puedo con el podcast, llevaba varias cosas al mismo tiempo y era imposible. Y pues ahorita ya estamos regresando a esto que viene siendo Conversaciones a la luz de la vela. Estamos pensando en cambiar todo el formato. Ahorita es como pequeños cambios, pequeños tweaks que les estamos haciendo. Es, imagínense, trabajo, prácticas, mil cosas, entonces es muy pesado, amigos, pero ahorita, perdón. Sí, no, no te preocupes, la conexión no está tan bien. Pero, pues sí, prácticamente es eso. Entonces eran muchas cosas y pues ahorita ya decidimos retomarlo. El formato, les digo, cambió un poquito, es un poquito más light para todos ustedes. Y pues lo que va a pasar ahorita es que vamos a tener nuestras secciones, no como antes, pero va a estar, ya va a ser solamente una historia, se las voy a contar yo a ustedes y a Vero, y vamos a conversar un poquito de esta historia en este caso. La sección que tenemos al principio, la de El gato se murió por metiche o cómo era, va a seguir siendo la misma. Y ahora el siguiente es, le voy a decir a ustedes y a Vero el título de la historia que yo le puse o que pues se conoce así, pero que no sea tan obvio para que ustedes me puedan decir si es una leyenda, un misterio sin resolver, un crimen, una historia de sobreviviente o un evento. Ahora, como me gusta ser ridículo, les puse frases de tías a nuestras 5 secciones. Entonces, la de leyenda se va a llamar, ay, fíjate que, misterio sin resolver, se va a llamar, me tienes con el Jesús en la boca. Que el crimen se va a llamar, ay, no, qué cosas. Sobreviviente se va a llamar, se metió en camisa de 11 varas. Y evento se va a llamar, por algo pasan las cosas. ¿Te gusta? A ver, me encanta, o sea, es tan tía como yo, o sea, créanme que yo no necesito tener, o sea, el título, o sea, creo que me he vuelto demasiado tía y bueno, después les contaremos Sí. la anécdota de Niurka, pero bueno, Ajá. porque sí fue un caso, pero a ver, otra vez, ¿me puedes Okay. repetir esas secciones? A ver, bien.
Claro, claro, claro. Las secciones son las siguientes. Y también para que ustedes allá en casilla, nos están escuchando o viendo, las tengan en cuenta y me digan esta historia a cuál de estas 5 categorías pertenece. La primera, que es leyenda, se va a llamar Ay, fíjate qué. La segunda es misterio sin resolver, se va a llamar Me tienes con el Jesús en la boca. La tercera, que es un crimen, se va a llamar Ay, no, qué cosas. La cuarta, que es una historia de sobrevivientes, se va a llamar Se metió en camisa de 11 varas. Y la quinta, que es un evento como digno de conocerse, se va a llamar Por algo pasan las cosas. ¿Ok? Ok, ok. Ok, entonces, ¿te parece Ok. si comenzamos con este podcast? ¿Tienes algún otro anuncio o algo más que decir? ¿No? Cabe recalcar que lo ¿No? hicimos de esta forma donde Diego, como decía, hace una participación o se ve más que él nos cuenta todo por todo porque uno sigue en la escuela, entonces la escuela, la trabajación y esas cosas, la verdad es que me están comiendo un poco. Si me llegan a ver ahí del trabajo, amo mi trabajo. Pero sí, está pesadísimo. Really love. Pero bueno, empecé, déjame nada más, es que yo como me encanta no conectar la computadora en netito. Es que ya no tengo pila, amigos y amigas, y todo Lo del medio. todo lo del media. Oh, por Dios, no. Mi cargador ya no jala. Colis. Ok. Ay, no se dice colis no, perdón. Está bien. Ah, ya vi Es por tu qué. ¡Oh! podcast. Vívelo. No, hombre, si viviera el podcast, amigos. Sí, no estaba bien conectado. No, amigos, si yo les hablara como así normalmente uso casualmente mi lenguaje coloquial. Listo, ya. Adelante. Ok, Puedes perfecto. empezar. Excelente. Entonces comenzamos con esta sección que se llama El gato se murió por metiche o ¿cómo era? Y bueno, aquí te traigo un pequeño dato para regresar, para recordar cómo era nuestro podcast hace mucho tiempo, casi un año. Y es un dato de películas de terror. Entonces, Sí. la primera película de terror que se conoce se llamaba Le Manu du Diable. No sé hablar en francés, pero significa la mansión del diablo. Esta, gracias, gracias. Esta película fue dirigida por George Méliès en 1896, o sea, ya le cuelgan muchísimos años, y se le conoció muchísimo por sus efectos especiales, que si ahorita tú la ves, o sea, yo vi un clip en YouTube, está ahí, la pueden buscar, se llama La Mansión del Diablo, te da risa, o sea, es muy mala, es muy, muy mala, pero Es, tienen que tener en es como ese cuenta... video que te enseñé ¿Cuál? de la canción de Luis Miguel, que los Ah, efectos son muy... ándale. Pues sí, pero en 1896, o sea, ¿sabes? Ok, A ok. finales del siglo XIX, o sea, estaba viejísimo esto. Entonces, lo que lo hace más tétrico, o sea, no se alcanza a ver bien porque pues obviamente la resolución es muy mala, pero lo que lo hace, sí lo que lo hace sentir como algo tétrico es la música, la ambientación. Entonces, pues, no sé si quieren echarle un ojo allá los YouTubes, se llama La Mansión del Diablo. Ok. Vamos, Va. vamos a ver. Ahora, vamos a verlo. Ahora ahí va lo bueno. Esta historia quería que fuera algo mexicano para regresar. Antes habíamos hecho este formato de antología para el podcast, donde cada sesión, cada sesión, no, perdón, cada temporada era un tema, pero nos dimos cuenta de que pues, está padre, pero nos aburrimos un poco investigando. Y creo que ustedes también se aburrían un poco escuchando el mismo tema cada semana. Entonces, lo que empezamos a hacer o lo que vamos a hacer es al final de cada episodio voy a girar una ruletita y en la que caiga va a ser el próximo tema. ¿Te parece? Ah, muy bien. ¡Ay! Venimos con todo, amigos. Ay, otra vez alerta grito, porque ya se me encanta gritar, pero bueno. Sí. Ya deberían ¿cómo se dice?
de acostumbrarse. saberlo. Ya deberían saberlo. Ah, no. Ok. Entonces, otro anuncio que hay que hacerles. Nosotros estamos grabando en enero, a mediados de enero. Ustedes van a ver esto un poquito después, como yo digo que por marzo ya estará saliendo este podcast para que nos dé tiempo también de editarlo y que quede todo bonito y precioso. Y también para definir muy bien hacia dónde va a ir el podcast. En cuestión de nombre y todo ese rollo, otra vez definirlo bien y que quede al 100% para ustedes. Va a haber una reestructura, amigos, un tuneo, un arreglo, algo. Sigamos. Ajá, exacto. Entonces, bueno, la siguiente parte es, yo te voy a comentar el título. Es muy vago el título y tú tienes que saber, tienes que atinarle a qué sección le corresponde, ¿te parece? Vale, me Te parece repito, excelso. a ustedes y a todos les repito las secciones que tenemos para que no se les olvide. Entonces, ahí va el título. El título que yo le puse se llama Kamichin. El título es Kamichin. Es para que entiendan, o probablemente algunos ya sepan qué es, otros no, muy pocos supongo que sepan. Kamichin es un tipo de árbol. Se le conoce coloquialmente como kamichin a este árbol. Uh-huh. Entonces, ahí les van las opciones. Leyenda, ahí fíjate que. Misterio sin resolver, me tienes con el Jesús en la boca. Crimen, ay no qué cosas. Sobreviviente, se metió en camisa de 11 varas. O un evento, por algo pasan las cosas. Hagan sus apuestas. Chale. Ay, fíjate que. Ay, fíjate que leyenda. Ok, perfecto. Ok. Bueno, esta historia se empieza a desarrollar a finales del siglo XX en la ciudad de Guadalajara. Esta historia comienza así. Había, creo que todos conocemos Guadalajara, y para los que no son de México, porque muchas gracias, tenemos también gente que nos escucha de otros países. La ciudad de Guadalajara es una ciudad muy histórica y entre estas calles y callejoncitos se encuentran, aparte es como muy colonial, Nueva España, muchas iglesias, ya saben. Entonces, ahí había unos señores, pues obviamente, que se encontraban recogiendo la basura en la noche y se empezaron a encontrar con perritos, pero estos perritos estaban muertos y no tenían ni una gota de sangre en sus cuerpos. Empezaron a encontrar varios cadáveres de estos animales y entonces fue algo un poquito ya muy extraño, un poquito muy extraño. Entonces el jefe de la policía en ese momento de la ciudad empieza a pensar y dice, ok, pues sí es raro, pero pues de seguro es algún animal que pues está matando perros y se está ocultando en la oscuridad de la noche en la barranca, se esconde ahí para que nadie lo vea y pues no pasa nada, ¿no? Poco tiempo después, o como van avanzando el tiempo, se empiezan a encontrar grupos de gatos en la misma zona con las mismas condiciones, sin una gota de sangre. Todo esto pues no le parecía alarmar a nadie porque eran animales callejeros, eran mascotas, eran también ganado, o sea, eran pues cosas que, animales que pues las personas pues no les tenían tanto aprecio como ahorita, entonces no procedía pues, sí buscarlas o encontrarlas y pues, que los dueños estuvieran tristes o que fuera muy extraño para las personas, pero todo esto empezó a cambiar cuando empezaron a encontrar personas muertas con las mismas características con las que se encontraban a los animales. Se encontraban los cadáveres sin una gota de sangre y con algo en el cuello, una marca en el cuello. Ay, Entonces, iba a decir una bobería. Y decir, ay, en los coles. No es cierto, amigos, perdón. está bien. Te juro que se me vino todos los, ya sabes, es que yo soy súper, me sé todas las películas, o la mayoría de las películas que he visto me las sé de memoria, entonces en mi cabeza pasaron unos diálogos de los de Ah, Crepúsculo, pero sí. bueno, sigamos, lo ¿Cómo siento. se llamaba? No, está bien. ¿Cómo se llamaban los fanáticos de Crepúsculo? ¿Tenían algún nickname? Supongo.
Supongo que sí, todos tienen un como Twilighters o algo así. pero es que creo que es más como el team Edward y el team Jacob, como era Ok, más de clan lobo o clan vampiro. ok. Según yo, para todas las superfans de Twilight, si son los Twilight lovers o no sé cómo se llamen, sorry, yo nada más sé que había Team Edward y Team Jacob, o sea, tampoco me sé los otros, pero Ok, yo no sé nada de eso, la verdad es que no me gusta, pero está bien. Para este punto de la historia, ya todos empezamos a especular que se trataba de un vampiro, ¿no? Entonces, pues lo mismo ocurrió en la ciudad. La gente y sobre todo la policía empezó a pensar que se trataba de algún vampiro que empezaba a aterrorizar a la comunidad, sediento de sangre, y este rumor se empezó a esparcir como fuego en paja, ¿sabes? Así, ¡puf! Como pólvora, diría. La ciudad empezó a entrar en pánico, entonces se comenzó un patrullaje por las calles por parte de la policía y algunos ciudadanos que eran voluntarios para encontrar a la persona que, bueno, al vampiro, al culpable de los homicidios y acabar con el terror que empezaba a azotar a la ciudad y a los habitantes de la misma. Durante las noches salían estas patrullas, este grupo de personas, y cualquier sonido que escuchaban o movimiento salían corriendo todas las personas armadas con lo que podían para enfrentarse al vampiro, pero no tenían éxito alguno. A okey, pesar de que se encontraban en la noche patrullando y había como grupos vigilantes en torno a toda la ciudad, pues no habían encontrado al vampiro. Y se encontraban todavía okey, cadáveres de animales y de personas en las mismas condiciones que antes, en una gota de sangre y tirados en las calles. Ok, aquí es cuando la historia se divide en tres. Encontré y investigué bastante, eso sí, y tengo que jactarme ahora sí. Esto fue uno de los cambios que hicimos viva. y por los que hicimos estos cambios en el podcast, porque creo, o al menos a mi sentir, que no profundizábamos tanto en los temas porque luego eran muy largos. Entonces una temporada podría haber durado como 3 meses y sinceramente era como muy cansado. Entonces, ahora sí investigué bien y encontré que hay tres versiones de la historia principales. Digo, esto, pues al ser una historia tan vieja, eh, es difícil encontrar como la versión definitiva y hay muchísimas versiones, muchísimas versiones, pero estas son como las tres principales. ¿Ok? Ujú, Ok, la primera versión. Durante la comida, el jefe de la policía se le ocurre una idea. Y esta idea es pedirle al carpintero crear estacas de camichín y okey, entregárselas a las personas, o bueno, sobre todo a la policía, y empezar a buscar cerca del Panteón Civil, ya que la mayoría de las víctimas se encontraba en esta zona. ¿De Camichín? okey. Le preguntaron sus compañeros policías y él dijo, sí, de Camichín, el Camichín protege mucho y a los vampiros solo se les puede acabar encajándoles una estaca en el corazón. Esa fue la respuesta del policía. Esa noche salieron a la calle armados con estacas, buscaron y para su suerte pues se toparon con el vampiro y le clavaron una estaca sin darle tiempo a una explicación. O sea, en ese final sí era un vampiro y hicieron las estacas de Camiche. Así es. Okey, Y la idea de todo esto es del policía, del jefe de la policía. Ahora, aquí encontré un problema porque en ese momento no existía el Panteón Civil, ese se construyó despuesito y antes era como un prado de frutos, era como, pues ahí había muchos árboles de frutos y ya. Entonces esa versión no me convence, tiene hasta diálogos, pero igual y es como añadidos por alguien, ¿sabes? Ahora, la segunda versión es un poquito, bueno, más bien, es muchísimo más corta. Un padre de una de las víctimas sale a buscarlo, lo encuentra, lo enfrenta y le clava la estaca en el pecho. Bueno, y la tercera versión es que los pobladores que ya estaban cansados de las muertes de sus ganados, de sus mascotas, de las personas, de los seres queridos, salieron en la búsqueda y encontraron okey. a don Jorge.
Ahorita les platico bien quién es don Jorge, pero encontraron a don Jorge y lo encontraron bebiendo sangre del cuello de un animal. Entonces, aquí también se divide un poquito la historia, que sería como la versión 3 y 4. Trataron de atraparlo, pero el hombre huyó. Esa es la versión 3. En la versión 4, pues, sí lo atrapan y lo matan ahí mismo. En la versión 3, él huye a su casa, entonces van toda la gente que ya lo reconoció, rodea la casa, lo atrapan, le clavan la estaca en el pecho y él, el conde, mientras todo esto pasaba, el conde jura regresar para vengarse de todos. Ahora, no los quiero dejar así. Entonces investigué quién era el conde y quién era don Jorge. Ahora les va la historia del conde, don Jorge. Él ¿El conde don Jorge? se llamaba, le decían don Jorge porque se llamaba Jorge, se llamaba George. Él era un Pero era comerciante, el conde. era un comerciante inglés que llegó a la ciudad de Guadalajara y las personas con muchísimo, con dinero, que eran hacendados, lo invitaron para que fueran a sus banquetes, porque pues recién había llegado de Europa y como era un comerciante, las personas estaban muy interesadas en conocerlo y empezarse a codear con él. Al hombre se le conocía como el conde Baldor, era un hombre de piel blanca, de pelo rubio, era bien parecido, tenía ojos color azul y se llamaba George, entonces Don Jorge. Ok. Cuando empezaron a ocurrir estos rumores de que había un vampiro, las personas empezaron a sospechar de él porque él era de Europa, porque era el único que era extranjero y porque cuando él había llegado a la ciudad es cuando se empezaron a aparecer pues las personas, los animales y todo este rollo, ¿no? Y había muchas personas que aseguraban que lo habían visto deambular por las calles en la noche. Eh, Llegó a tal punto el miedo del vampiro de Guadalajara que las personas que llegaban a la ciudad en la noche preferían no pisar la ciudad y quedarse en los poblados aledaños, como lo son Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Zapopan, perdón, mi acento está muy mal. Con tal de evitar la oscuridad de la noche y convertirse en las víctimas del vampiro. Ok, entonces regresamos a la historia principal. Las personas empezaron a notar que después de la muerte del vampiro, ya no había cadáveres, ya no se encontraban personas muertas. Entonces, la buena noticia de que se había acabado con el vampiro y que se le había dado muerte por fin empezó a correr por toda la ciudad. Agarraron al cuerpo de este hombre, de don Jorge, y se lo llevaron pues incluso a este jardín frutal, a este terreno, y lo enterraron, le pusieron una losa de piedra muy pesada encima y con esto decían las personas que no podría escapar el vampiro aunque quisiera, ¿no? Poco a poco, la historia se fue olvidando y quedando en el pasado. Y con el tiempo se empezó a construir este panteón y la ciudad olvidó casi por completo al vampiro, al conde Baldor. Algunos años después, muchísimos años después, bueno, aquí también te digo que varía la historia un poquito, como es de hace mucho tiempo, algunos dicen que al día siguiente de que enterraron al vampiro y le pusieron esta losa encima de donde lo habían enterrado, empezó a crecer un árbol enorme, pero vamos a tratar de ser más realistas. Entonces, la otra versión dice que con el tiempo, muchísimo tiempo después, un vigilante del actual Panteón de Belén se dio cuenta de que empezaba a crecer un árbol en el lugar donde donde había sido enterrado el vampiro, el hombre, el conde, y que el árbol cada día se fortalecía muchísimo más. De hecho, ese árbol hoy lo pueden ver, lo pueden ir a visitar, se encuentra en el Panteón de Belén, en la ciudad de Guadalajara. Es un árbol enorme, vi las fotos, es súper grueso, es viejísimo y
pues se le conoce como el árbol del vampiro por la historia que les acabo de contar. Se dice que el día en que el árbol se caiga, se muera o o acaben con él, el vampiro volverá a rondar la ciudad. Algunos creen que como se juró vengar de las personas que lo mataron, va a regresar por sus descendientes. Entonces, si tienen ascendentes que vivían en Guadalajara, pues chequen y revisen por qué pueden estar ustedes en esa lista. Algunos más dicen que el día en que el árbol por fin logró romper la losa de la tumba fue el día en que el espíritu del vampiro se escapó y algunas pocas personas creen que puede encontrarse entre las ramas del árbol escondiéndose para que pues no lo vuelvan a capturar. ¿Y tú qué Este, piensas? Yo espera, bien todavía no. adelantándome. Todavía no, estamos al final de la historia. Este árbol se encuentra ya rodeado con una barda. Es pequeña, ¿sabes? Es como una rejilla, porque con el tiempo y con la historia, las personas se le ocurría arrancarle las ramas o rasparlo o quitarle hojitas y pues tenían la esperanza de hacer sangrar al árbol porque pues era el árbol del vampiro, ¿sabes? Okay. Y muy pocas personas creen que en el tronco se pueden ver los rostros de las víctimas del vampiro. Esta es una leyenda urbana de 1880. ¡Órale! Así No es. manches. Entonces Amé. le atinaste, y a los que dijeron, ay, fíjate que, así es, era leyenda. Wow. ¿Te gustó? Muy cañón. O sea, es que creo que como toda leyenda, tienes de dos, o sea, esa parte no realista de, ay, entonces, mientras caminaba se la comieron los gusanos y todos vieron cómo se desvanecía y después se hizo una flor, o algo como que un poquito más realista, ¿no? Que es como lo de ahorita, ¿no? Del tronco que creció poco a poco el árbol, pero de todas formas es sorprendente, ¿no? O sea, cómo donde entierran a alguien crece un árbol y de esa Y- magnitud. no, y dicen que es la estaca, o sea, creció el árbol de la estaca que le habían enterrado al buen Don George. Pero está raro, de todas formas, ¿no? O sea, Está muy raro. cómo pasa eso? Ahora, que también se lleguen a ver las caras de las personas o de las víctimas también. Este, creo que todo el mundo es como, se imagina al vampiro, como ahorita yo hacía la broma, ¿no? Como el Golem Ujú. o Como ese tipo de Drácula, vampiros, Nosferatu. como Ajá. Drácula, como Vampire Diaries y ese tipo de cosas que dicen, no manches, o sea, ¿esos qué? Pero son de dos, o es gente, o no sabes, es gente que trae otras ideas, o es gente que, no sé, o sea, es que yo estoy en dos puntos, o es una persona loca que le gusta quitar la sangre a la gente y tomársela, o no sé, porque dice que es vampiro, o algo que no conocemos. O sea, yo sí tengo esa idea, independientemente de que digo, ay, no, hay finales súper fantasiosos, pero como que me queda una espinita de, ¿y si sí? ¿Y si era blanco porque era muy blanca la persona porque decías que era blanco, rubio y de ojos azules? O sea, describe perfectamente lo que es un vampiro porque los vampiros son como esas personas que deslumbraban, que simplemente con tenerlos presentes te o sea, como que te impresionaban y te hacían sentir así como que, wow. Y luego lo ponen comerciante. Los comerciantes tienen un perfil como muy desenvuelto, Viene RH simpático, tú. ¿sabes? Ajá. Ay, sí viene RH, pero sí, o sea, son varias cosas que digo, ¡ah! Como que por una parte sí quisiera que fuera como tipo vampiro, vampiro, pero otra parte de mí dice, no sé. Ok, Pero la ok. me encantó, 10 de 10. O sea, antes de todo, me encantaron los nombres de las secciones, o sea, súper fan, soy súper tía, me encanta, 10 de 10, o sea, no, wow, estoy así volada.
la historia yo estaba así como, ¿de verdad por qué? Y los 5 finales, 4 finales, o sea, guau, me encantó. No manchen, 10 de 10. Yo creo que deberían de darles muchos likes y seguir viendo, porque la verdad es que Diego hizo un impresionante trabajo, está cañón. Gracias, gracias. Ok, antes de decir mi conclusión, y que yo creo que también la tuya va a cambiar un poquito, las personas que en verdad les gusta como el misterio y esta sensación de que, uff, pudo haber sido, mi recomendación es dejen de escuchar en este momento y adelántenle unos 7 minutos, porque lo que voy a decir probablemente digan, ah, ok, les doy Ay, no. 3 segundos. Ok, correcto. Pues estuve investigando, en verdad investigué bastante y según la historia, no la historia de la leyenda, sino la historia eh, del pueblo, de la ciudad más bien de Guadalajara, sí existió este empresario. No encontré el apellido, pero sí existió un empresario llamado Jorge, que era inglés, bueno, George, que era inglés y que se asentó en la ciudad a finales de 1800, sí, 1880. Sí lo invitaron los hacendados y sí denegó sus invitaciones, no se presentó a ninguna de las invitaciones que le habían hecho. Estas personas que tenían muchísimo dinero se ofendieron porque decían que por qué pasaba tiempo con los pobres y con ellos no, o sea, como que dijeron, ¿cómo te atreves? ¿Sabes? O sea, siento que fueron muy maléfica, así como de, te invitamos y no viniste, bueno, lo contrario de maléfica. O sea, te invitamos y no viniste, no inventes. O sea, sí, para ellos fue como una super ofensa. Y este hombre sí realizaba caminatas nocturnas, pero lo que hacía era llevar comida, ayuda, vestido a personas que se encontraban en la calle o que se encontraban viviendo afuera de los templos. Ahora, eso es como lo que logré encontrar de este hombre. El cementerio obviamente existe, se encuentra en el número 684 de la calle de Belén, en Guadalajara. Se construyó en 1848 bajo la supervisión del arquitecto Manuel Gómez y fue clausurado en 1896. Eh, ahora sí, tus impresiones de esta historia ya con este pequeño aditamiento al final. No sé. Yo, ay, no sé, ya quedé así como, no sé, Yo, yo, o sea, yo creo que fue como el hecho de que los hacendados se sintieran ofendidos, que empezaron a inventar como historias. Aparte, recuerda que eso es como mundial, sobre todo aquí en Latinoamérica, que las personas que tienen el poder pueden mover a la policía. Entonces, probablemente empezaron a inventar rumores, empezaron a pagar y personas. o sea, ¿y crees que todo el espectáculo fue pagado? O sea, como Puede ser, para... puede ser, puede ser. O tal vez, o sea, tengo dos versiones. Esa o que tal vez sí existió algo ahí medio truculento y fue más fácil echar la culpa al nuevo que había llegado que empezar a Sí, buscar. sí, sí. Me gusta más eso. Creo que pasa como, perdón si me escucho como muy directa, pero siento que pasa como cualquier escándalo político. Pasa el escándalo, pasa otra cosa de la farándula y se les va la onda. O sea, como que cubren algo con algo. Entonces, Ujú. igual y había alguien, como a lo mejor un asesinillo serial o a lo mejor alguien medio cucus, que no sabía, o a lo mejor algo que ni siquiera ellos sabían que eran, que hacía que aparecieran los cuerpos de los animales, del ganado, de la gente así, y llegó Juanito, que todos, que como quieras o no era pueblo, ¿no? Entonces era como de, ay, todo era tranquilo hasta que llegó Chuchito el comerciante, ¿no? Don Entonces, George. igual Ajá. y, igual y pueda estar así, ¿no? O sea, Yo opino no exactamente lo sé, yo mismo. sí, Ujú. no sé, pero sí me gusta pensar que existió el vampiro y que el vampiro, no sé, me encanta, o sea, y más porque es como esa leyenda de vampiros, soy como muy fan de esas. Aparte, no hay muchas leyendas de vampiros en Latinoamérica, en América, entonces, a mí también me gustaría pensar que sí existió un vampiro y que tenemos un vampiro aquí en México enterrado. Este, esto de que se le pueden ver las caras en el tronco, no lo creo. Siento que eso ya es más como alguien que empieza a buscar formas donde no hay. Pero
la verdad. Sí, siento que es una leyenda muy buena, muy rica, tiene pues de todo. O sea, si te pones a pensar, estaba yo ya escuchando esta leyenda, bueno, más bien leyendo esta leyenda, buscando, investigando, y sí me imagino así como el pueblo muy, eh, Como muy rústico, como ajá, como muy colonial, oldies. Ándale. ajá. Y a este hombre, siento que esto más que nada es una historia como xenófoba y el por qué no tenemos que ser xenófobos. Hay que tomarla así, porque si no, si es como de, ay, señalen al extranjero y ese seguro es la culpa. No, 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 no. Hay que Como tomarlo lo contrario. siempre. Ujú. Sí, 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 no, no, Justo. no. O sea, siempre hay que investigar, hay que saber qué es lo que está pasando, aunque la respuesta sea muy obvia, porque aquí era como un europeo, que acaba de llegar, que no hablaba con casi nadie. Entonces, no sé, aparte me siento mal por el buen Don George, porque siento que si él no fue, o sea, si llegase a ver la posibilidad de que no fue, él nada más era una persona que estaba siendo caritativo y pues, lo mató el mismo pueblo que estaba ayudando. Entonces, no sé, no sé. Qué locura. Sí, así es. Y Amé pues 10 de 10, me encantó. Aplausos, aplausos, amigos. sí, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado como yo cuando Mucho. lo investigué, espero que te haya gustado a ti, Vero. Me encantó. O sea, estoy todavía como pensando así de, no, es que qué tal hiciera por, o sea, como que sí me dejaste pensando todavía más. Ok, ok, muy bien. He estado pasando esta época en la que he estado escuchando podcasts cuando hago cosas y eh, eh, me gustaría hacer como una relación en cada episodio con algo que puedan recordar ustedes o que, por ejemplo, si te viene la palabra Guadalajara, te acuerdas del conde de Baldor. Entonces, Ujú, creo que esta es como una palabra común con la palabra de la historia y siento que Guadalajara queda perfecto con conde de Baldor. ujú. Y pues así no se les va a olvidar, o sea, Como que porque hay rima. muchas veces, sí, sí, como que sí te puede llevar ¿sabes? Porque es la historia más O sea, icónica, y digo bueno, para como mí. que rima, no porque rime Guadalajara con Conde de Baldor, pero como que hace macho, hace así como que se Sí, 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 la unen relación, las ¿no? dos. Ajá. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, pues, si llegan a escucharlo y dicen: Esta historia no la había escuchado antes", Mm, o ya habré escuchado este capítulo, probablemente es el primero y sea fácil de recordar, pero voy a tratar de hacer esta como relación con una palabra para que cada vez que les digan la palabra se acuerden del episodio. Y sea más fácil saber si vieron o no ese episodio, escucharon o no ese episodio, ¿va? Y pues ya eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado 10 muchísimo. de 10, me encantó, me fascinó, soy fan de nuestro podcast. Pero súper, muy bien, me encantó, amé 10 de 10. De hecho, Excelente. estaba a punto de meterme a buscar lo del árbol porque si nos podemos poner después con la magia de la edición, la imagen, estaría Sí. Se las excelente. voy a poner mientras cuento la historia. Ahí la imagen del árbol de. Ay, se me olvidó hasta el nombre. ¿Calmiche? ¿De Camichín? Camichín, Yo así me es. acuerdo Camichín por Babe, Camichín, por Cami, Sí. Camichín, así como de Camichín. Camichín. Ok. Y pues ya, eso es todo. Muy Esperemos les haya bien. gustado. Espera, no, nos falta la ruedita para saber cuál es la Din, 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 siguiente din, din. categoría. Ok, ya la tengo Ay, aquí. ¿ya ves cómo Le soy voy a bien dar tía? clic. Iba a No la decir, pueden ver. tenemos una tómbola, tómbola, tenemos una tómbola, ¿ves cómo soy bien tía? O sea, dijiste así como ruleta y yo me acordé de ese juego de la tómbola de hace muchísimo tiempo y hasta salían cantando, tenemos una tómbola, y sacaban Sí, una yo también cosita de recuerdo la esa. tómbola. ¡Tómbola! Ajá, ajá, ajá. Exacto, pero no me acuerdo ni de dónde ni nada, o sea, me acuerdo de la Tampoco. canción y ahorita que dijiste lo de la rueda dije, no, Creo que era en Ventaneando, tía, ¿no? ¿O qué no. pasó? No sé, no importa. ¿Sabes qué? No, olvídalo lo de la tómbola. No se los voy a decir para que el próximo episodio ustedes adivinen. Porque si les digo que va a ser la próxima, ya no va a tener sentido el próximo jueguito. Entonces, yo le voy a dar ruletita y sobre el que caiga va a ser el siguiente categoría. ¿Vale? Ok. Entonces,
sí, ya es Vale. todo por este episodio. Espero le hayan pasado muy bien. Y pues nos vemos aquí, nos escuchamos y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós, amigos, amigas. Gracias, los amamos. Estamos felices de regresar y síganos escuchando y escúchenos de antes para ver qué les late más y pues no, disfrútenlo, pásenla bonito. Adiós. Bye.